no nada más se está consumiendo sola, sino que se está añadiendo a todas las drogas que existen. ¿Okay? Se está añadiendo a la marihuana, a la heroína, a la cocaína, al cristal, a todas las drogas que existen, se le está agregando fentanilo con un propósito. El fentanilo es muy adictivo. Entonces, cuando una persona prueba fentanilo por primera vez, esa persona queda, como dicen afuera, enganchada, ¿verdad? Queda con la necesidad de estar utilizando la droga, no porque sea en sí la marihuana o la heroína, sino porque ya tiene añadido fentanilo, pero ocasiona un problema muy grave que ahorita lo vamos a ver. Entonces, el fentanilo es una droga que tiene un beneficio muy grande en la ciencia, es una droga muy buena, ¿verdad? Utilizado en la ciencia se utiliza para quitar el dolor, ¿verdad? Pero esos dolores que son muy graves, muy potentes, que ocasionan enfermedades graves como el cáncer. ¿Okay? Las personas que ya tienen este tipo de problemas no pueden quitarse el dolor con un paracetamol, con un ketorolaco. Entonces a esas personas se les da fentanilo para que ellas puedan mitigar su dolor y puedan seguir subsistiendo sin tanto sufrimiento. También se utiliza en los quirófanos. El fentanilo es un anestésico potente que se utiliza en las personas cuando van a tener una cirugía. ¿Okay? Entonces cuando las personas se van a operar, los anestesiólogos usan este medicamento para sedar al paciente, ¿ok? Y en el postoperatorio para quitarle el dolor. Pero son profesionales de la salud que están adiestrados, enseñados a utilizarlo, ¿ok? Y ellos, con todo su conocimiento, lo pueden utilizar con el mínimo riesgo, porque sabemos que al utilizarlo, pues tiene su riesgo. Aparte, que es el fentanilo que está controlado por el Departamento de Drogas, y ellos fiscalizan y revisan que las pastillas, los parches, los aerosoles, las ámpulas, sea la dosis que dice en la botella, ¿ok? Entonces ellos tienen bien controlado todo eso, por lo tanto el usarlo en un quirófano, el usarlo en un paciente recetado por un doctor, es un medicamento seguro, muy seguro. ¿Por qué? Porque está con todas las revisiones y con todos los cuidados que se debe de tener para ser utilizado. Pero ya cuando lo llevamos a las calles, ya como cuando lo llevamos a la venta libre por el narcotráfico, todo esto va a ir cambiando, ¿ok? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces dijimos, ¿qué es el fentanilo? ¿Quién se acuerda que le dije qué es el fentanilo? Es un analgésico como cualquier analgésico. ¿Sí? ¿Quién se acuerda? Es un analgésico adictivo, pero tiene un beneficio, que es potente para quitar el dolor. ¿Ok? ¿Cómo? Sí, que sufren mucho de dolor, ¿ok? Entonces es un analgésico potente que se usa para dolores intensos, pero tiene un peligro que es adictivo, ¿ok? Cuando lo sacaron, la empresa de Johnson & Johnson sacó este medicamento y lo empezaron a distribuir entre los pacientes. Ellos provocaron cierto problema en la sociedad, porque al empezar a recetarlo, no nomás para los pacientes con cáncer o para los pacientes que tienen dolores intensos, se empezó a sacar a granel y se empezó a recetar a diferentes tipos de pacientes que realmente no lo requerían, provocaron un cierto tipo de adicción, ¿verdad? Ahí empieza el gran problema y después se va haciendo más potente el problema. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes se dieron cuenta y lo agarraron para ellos para empezar a distribuirlo en las calles, ¿ok? Entonces empieza con un propósito bueno, pero todo aquello que tiene un riesgo se debe de cuidar ese riesgo, y en este momento, en este proceso no se cuidó, ¿ok? Por hacer dinero las empresas, a veces se sacan los medicamentos a granel y no advierten o no previenen la complicación que se va a venir. Entonces el fentanilo es un analgésico potente, adictivo. Dice, es un potente analgésico derivado del opio, opioide sintético. Este medicamento se fabrica en laboratorio.
muy superior a la morfina y a la heroína, 100 veces más potentes que la morfina y 50 veces más potente que la heroína. Es por eso que se utiliza a dosis muy bajas, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces más potente que la heroína, dice? 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, ¿ok? Entonces ahí vemos que su potencia es tremenda, ¿verdad? Es altísima, ¿ok? Pero tiene un gran peligro, dice ahí, ¿ok? Se debe utilizar a dosis muy bajas porque ocasiona algo muy peligroso si se utiliza a dosis altas o se le pasa al paciente la dosis. ¿Qué creen que le puede pasar al paciente? ¿Deja de qué? Allá dijeron. Paro respiratorio. Paro respiratorio. ¿Okay? Si te pasa la dosis del fentanilo, te puede provocar un paro respiratorio. ¿Okay? ¿Por qué se utiliza en un quirófano? Porque hay personas que si el paciente cae en paro respiratorio, pues lo van a sacar del paro. ¿Okay? Lo van a intubar, ya tienen la vena lista y le van a meter medicamento para despertarlo. ¿Okay? Y le van a oxigenar. Pero si una persona que está en las calles toma fentanilo y cae en paro respiratorio, ¿cuántos minutos tiene la gente para morirse si deja de respirar? ¿Cuántos minutos? De 3, 5 minutos, si tienen mucha capacidad, a veces 10, 15, ¿verdad? Pero es muy raro, o sea, son 3, 5 minutos. Entonces, en ese tiempo, en 5 minutos, creo que llegue la ambulancia, que llegue un médico, que llegue un ambulante, que llegue... O sea, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, por eso es una droga que está matando mucha gente. ¿Cómo afecta el fentanilo en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que provoca cuando nosotros consumimos fentanilo? El fentanilo nos puede ocasionar relajación, como ya dijimos, alivia el dolor, sedación, como ya dijimos, deprime el sistema respiratorio, confusión, las personas se muestran confusas, pierden o afecta su conciencia, somnolencia, si no se duermen, pues andan semidormidos, mareos, náuseas, vómitos, pupilas contraídas y lo más grave, la depresión respiratoria. Es un producto extremadamente peligroso cuando se usa indebidamente o sin control médico, que era lo que estábamos platicando al principio. ¿Ok? Hace unos meses atrás, en la Cruz Roja llegó un joven que usó fentanilo. Este joven llegó de la preparatoria, ¿verdad? Llega a su casa y le dice a su mamá que se va a acostar a dormir y se acuestan y se acuesta el muchacho y al tiempo llegan sus amigos y lo invitan y le dicen vamos a tener un convivio, te invitamos para que vayas aquí cerquitas a unas casas y el muchacho decide ir y va con ellos al convivio y ahí en el convivio usan algo que venden en el Oxxo que se llama Viper, para fumar. Entonces esos muchachos estaban fumando marihuana, entonces le invitaron a él a que fumara marihuana, disque, porque ¿qué dijimos que están haciendo con el fentanilo? ¿Lo están qué? Revolviendo con todas las drogas. Entonces cuando él empieza a fumar, ese aparatito cae al suelo, ¿verdad? Entonces cuando él cae, los niños pues se asustan y empiezan a echarle agua y lo empiezan a mover y empiezan a darle respiración y le hablan a su hermano que venga porque su hermano está desmayado y llega el hermano y lo mira desmayado y estaban cerca de la Cruz Roja, lo abraza el muchacho y se va corriendo y llega la Cruz Roja con él y ya nos dice que su hermano está desmayado. Entonces ya lo metemos al cuarto rojo y empezamos a darle maniobras, lo intubamos, lo canalizamos, le metimos medicamento, pero ¿qué creen? El muchacho ya había fallecido, ¿ok? Por más maniobras que nosotros le dimos, por más que quisimos resucitarlo, rehabilitarlo, no pudimos porque él ya había fallecido, porque ¿cuántos minutos tienes para actuar cuando? 5 o 6 minutos, ¿verdad? Y la persona se muere. Entonces era un muchacho de 18 años de preparatoria, su mamá no sabía, le hablan a la mamá y le dicen que su hijo está en la Cruz Roja, la mamá llega creyendo que su hijo está pues nada más como desmayado o debilitado
Y cuando llega y la pasa el doctor y ya le dice, ¿verdad? Le dice lo que había sucedido con su hijo, pues le digo que yo no quisiera estar en la Cruz Roja cuando está pasando esos momentos, porque la señora gritaba, o sea, daba alaridos de dolor, porque su hijo estaba bien, estaba sano en la preparatoria, y solo por una invitación a un convivio donde ella no esperaba que ahí le iban a dar esa droga, su hijo fallece. Entonces, por eso les digo que es muy importante que nosotros estemos informados, les informemos a nuestros hijos del peligro que hay en consumir droga, por más inocua que sea, que digan que no pasa nada la marihuana. Ahorita es mucho peligro, ¿verdad? Usar cualquier tipo de drogas porque no sabes lo que te estás metiendo en tu cuerpo. No sé si aquí tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Cuándo se utiliza el fentanilo? Cuando el paciente ya no responde a ningún otro analgésico, ejemplo, pacientes con cáncer, también se utiliza para dar la anestesia en los procedimientos quirúrgicos. Las vías que puede administrarse el fentanilo es la vía intravenosa, por parches, pastillas que se disuelven en la boca, pastillas sublinguales, aerosoles nasales. Importante, se ha hecho muy famoso como droga callejera. ¿Por qué creen ustedes que se ha hecho muy famoso como droga callejera? ¿Quién sabe o quién puede intuirlo? Porque los que fabrican están beneficiándose y saben que es muy adictiva, así que van a comer. Ajá, una saben que es muy adictiva y la otra que es muy económica. Con 1 kilo de fentanilo, ¿cuántas dosis de drogas creen que sacan? Más de 1 millón de dosis. Imagínense el dinero que está agarrando esa gente, pero también transportándolo a nosotros. Imagínense la cantidad de gente que está muriendo por esa droga. 1 millón de dosis por 1 kilo de fentanilo. Entonces se están haciendo ricos, pero están matando a mucha gente. Hay otro testimonio, ese no me tocó a mí verlo, pero lo miré en el internet y se me hizo algo bien tremendo. Como decíamos, es una droga de pobres, pero también es una droga de ricos. Este testimonio es de una doctora, ella es una anestesióloga. Ella padecía un problema, no define ella qué enfermedad es, pero tenía mucho dolor y los doctores no sabían qué era lo que le estaba pasando. Entonces, como ella tomaba muchos analgésicos y no le quitaban el dolor, ella, ¿qué creen que se le ocurrió si era anestesióloga y tenía mucho fentanilo? Dijo, ¿saben qué? Pues si esto sí me lo va a quitar, pues lo voy a poner. Yo soy doctora, yo sé cuánto, cómo y dónde. Entonces ella se empezó a inyectar fentanilo y a pocas semanas ella se hizo adicta al fentanilo y cada día ocupaba más y más y más fentanilo. Se acabó su fentanilo que ella tenía, le pidió fentanilo a sus compañeros, les pedía que le hicieran recetas para estar comprando fentanilo porque estaba muy ya enganchada, muy adicta al fentanilo. En una de esas ella se puso una sobredosis de fentanilo y cayó en paro, pero tenía algo bueno ella que le benefició y Dios le hizo el milagro, que su esposo era anestesiólogo, que su esposo estaba en casa, que su esposo se dio cuenta que ella cae en paro. Entonces cuando él se da cuenta, le habla al 911, la intuba y le empieza a bucear, le empieza a dar respiración. En lo que llega la ambulancia, la trasladan al hospital para meterle el medicamento para revertir el paro respiratorio. ¿Quién sabe qué medicamento se utiliza para revertir el paro respiratorio? Amoxicilina. ¿Cuál? Amoxicilina. No, amoxicilina es un antibiótico. A ver. Naloxona. Naloxona es el antídoto para todos aquellos que caen en paro respiratorio. Ella fue llevada al hospital, le metieron la naloxona, la revirtieron y vivió. Entonces en ese tiempo el esposo se dio cuenta que ella estaba adicta al fentanilo, la internó en un hospital. Como tenían mucho dinero, a ella la internaron en un hospital de
de ricos, entonces la empezaron a desintoxicar poco a poquito, le empezaron a meter el fentanilo y lo empezaron a menos dosis, hasta que ella queda limpia y sale del centro de rehabilitación. ¿Y qué creen que hace cuando sale? Se vuelve a drogar. ¿Por qué creen que pasó eso? La adicción. ¿Y qué más? ¿Que lo agarró? Conciencia, porque ella lo sufrió. O sea, ella la metieron a un hospital como reina y le empezaron a meter el fentanilo poco a poquito, y hasta que la desintoxicaron, le dieron unas pláticas y ella salió, y como empezó con sus dolores, otra vez volvió a usar el fentanilo, porque para dejar el fentanilo sin ayuda se le conoce como la droga del infierno. ¿Por qué creen que se conoce como la droga del infierno? Porque cuando tu cuerpo ya no la tiene, tú empiezas a tener muchos dolores muy intensos, insoportables. Tu corazón empieza a palpitar exageradamente, mucha taquicardia, te puedes infartar cuando te estás desintoxicando de fentanilo. Te da la taquicardia, el dolor intenso, te dura 2 semanas, puedes tener vómitos, mareos, confusión, de todo, pero se le llama la droga del infierno porque muy pocas personas son tan valientes como para dejarla sola. ¿Okay? Ahí que sí se necesita mucha oración, mucho ayuno y mucha fortaleza y mucha ayuda de estos muchachos que están trabajando cuando los jóvenes están desintoxicando. Mucho apoyo, porque son dolores intensos. Eso es algo insoportable, que la gente, como les digo, del dolor se puede infartar, ¿verdad? Entonces, ¿ella sufrió todo eso, la doctora? No, ¿por qué? ¿A dónde la llevaron? A una clínica, y ella pues dijo, no sufrió, entonces no sufrí, llego a mi casa, sé usarlo, lo tengo, vuelvo a entrar al trabajo, vuelvo a adquirir fentanilo y vuelvo a empezar a drogarse. Entonces dice que ella vendió todo, llegó el momento que vendió sus bolsas, sus perfumes, sus muebles, todo, dice que vació su casa, porque todo el dinero lo utilizaba en la droga. Y llegó a meterse dosis muy grandes que ella no sabe cómo ella no se muere, cómo ella no cayó en paro, no se infartó, de tanta dosis que llegó a utilizar. ¿Es más fuerte que la Tramadol? Sí. Mucho más fuerte. Entonces, llega un momento que ella toma la decisión y le dice a su esposo, ¿sabes qué? Intérname, pero intérname en el lugar más feo que encuentres y más barato que te encuentres. No pagues por mí. O sea, llévame al lugar donde menos te cobre, y allá lejos, donde esté bien lejos, y no me vayas a ver en 15 días. ¿Estás segura, le dice él? Porque tú sabes lo que te va a pasar, tú sabes lo que vas a vivir, tú sabes todo lo que eso implica. Dijo, estoy segura, llévame ahí y no me saques, ahí déjame. Y dice ella que estuvo 15 días, hermanos, que parecía que estaba en el infierno, ¿okay? Que eran unos dolores, una taquicardia, unos vómitos, o sea, era algo terrible, dice, terrible, pero ya lo hizo ella a conciencia, ella lo hizo con una decisión y ya lo hizo sabiendo lo que iba a suceder, ¿okay? Y sale de ahí y ella se dedica ahorita a hacer pláticas, sé que está haciendo mucho calor, a dar conferencias, y está haciendo un libro de todo lo que ella vivió y de todo lo que el usar fentanilo implica, ¿verdad? Y de todo lo que está pasando de una manera voluntaria e involuntariamente, porque esa droga se está ahorita moviendo desde las primarias, ¿ok? Se está moviendo primarias, secundarias, preparatorias y pues en las calles con mucha más razón. El fentanilo y su distribución en el mercado. En estos últimos años hemos visto cómo el fentanilo se ha fabricado ilegalmente y se ha distribuido en el mercado negro. Se mezcla con otras sustancias como la heroína, cocaína, y sin el consentimiento del consumidor, lo que aumenta enormemente el riesgo de sobredosis.
¿ok? Entonces el adicto, según él está comprando cocaína, según él está comprando heroína, según él está comprando marihuana. Los muchachos que estaban en el convivio, según ellos estaban consumiendo, ¿qué? Marihuana. Por eso ellos nunca pensaron, nunca tuvieron miedo, nunca se imaginaron lo que iba a suceder, ¿ok? Pero hasta que el muchacho cae en paro y se muere, crearon conciencia de que ellos no solamente estaban consumiendo marihuana, sino que esa marihuana estaba contaminada con fentanilo. Efecto negativo más grave del fentanilo es la depresión respiratoria. La depresión respiratoria, el fentanilo inhibe el sistema respiratorio, lo que puede llevar a una falta respiratoria y en muchos casos la muerte por sobredosis. Importante, pequeñas dosis pueden ser letales, ¿ok? Se ocupa muy poquito fentanilo para matar a una persona. Y a las personas que más va a matar el fentanilo son a los nuevos adictos, ¿ok? Porque como la dosis se ocupa muy poquito para matarlos y ellos nunca han consumido, aunque se les pase poquito los miligramos, con eso es suficiente para matarlos, para que caigan en depresión respiratoria. El adicto que ya tiene muchos años usando drogas y drogas y drogas, no tan fácilmente, sí lo puede matar, pero no tan fácilmente lo va a matar. ¿Quién sabe por qué? Porque el adicto viejo aguanta más que el adicto nuevo, que los niños, los jóvenes, los que están iniciando. Porque los medicamentos crean tolerancia, ¿ok? Mientras más uses un medicamento, más vas a necesitar para que te haga efecto y tu cuerpo se va habituando a esa dosis, ¿ok? Por eso la doctora no se murió, porque su cuerpo fue creando tolerancia y tolerancia y tolerancia y fue aceptando cada vez más dosis de fentanilo. Así son los adictos que ya tienen mucho tiempo usándolo. No con esto queremos decir que no es peligroso para ellos también, porque nos llegan adictos que usaron cristal o que usaron heroína y llegan en depresión respiratoria. Y antes, cuando yo trabajaba en la Cruz Roja en los 90s, que me llegaban los adictos de heroína en paro, les poníamos una naloxona y ellos revivían en segundos. O sea, en cuanto iba entrando la naloxona, ellos despertaban. Entonces siempre nos decían, porque nos miraban con las batas blancas y todo, decían, ¿estoy en el cielo o estoy vivo? Entonces les decíamos nosotros, no, estás vivo, o sea, lo lograste esta vez, ¿ok? Entonces, ahora no, ellos llegan en paro respiratorio y nosotros ponemos una naloxona, no despierta, 2 naloxonas, no despierta, 3 naloxonas y como que quieren apenas revivir. Y de antes de que le digo, en segundos despertaban y cuando ya se daban cuenta que era un hospital, que éramos los médicos, que era esto, ellos agarraban, arrancaban el suero, se ponían las chanclas y se iban corriendo, ¿ok? Estos adictos no, ahora se quedan 2, 3, 4, 5 horas en el hospital, porque están dormidos hasta que ya pasan 3 horas, 4, 5 horas, ya les pasa el efecto del fentanilo, despiertan y se pueden ir a casa. ¿Ok? Es una droga, aunque sean adictos con mucho tiempo, es peligrosa, muy peligrosa para ellos. Al fentanilo también se le conoce como droga zombie. ¿Sí sabían eso, verdad? El fentanilo, droga zombie, se le conoce así ya que esta droga logra hacer que la persona pierda completamente el control de su cuerpo. Ya que su fabricación es muy barata, la hace más accesible entre todos sus consumidores, aumentando así el riesgo de sobredosis, teniendo así el récord de muertes en los Estados Unidos. A partir del año 2000, el fentanilo creó un ejército de adictos en las calles. El 2022 provocó más de 20,000 muertes en un año y 2,000 por semana en la actualidad. ¿Ok? Esa nota no es nueva, o sea, no es lo que está sucediendo ahorita. Esa nota yo pienso que es como del 2023, 2024. En ese año estaban muriendo 2,000 personas por semana en Estados Unidos, ¿ok? Aquí en México no hay estadísticas, aquí en México no hay
cantidades de cuánta gente se está drogando, de cuánta gente se está muriendo. Estaba mirando yo un documental de la frontera con Tijuana, que estaban diciendo los muchachos que ahí se mueren muchas personas por fentanilo, mucha gente adicta se está muriendo por fentanilo, y ellos viven en alcantarillas, ellos viven en cuevas abajo de la tierra, en las alcantarillas, y cuando los adictos se mueren, se pasan por fentanilo, ellos mismos los entierran ahí en las alcantarillas. ¿Ok? Imagínense toda la gente que se muere, que nadie sabe que se murió, ni siquiera dónde quedó. ¿Ok? Porque ellos mismos, como ellos no van a ir a hablarle a nadie para que venga por ellos y llevarlos a la funeraria y todo eso, dice que ellos mismos los entierran ahí, y que hay mucha gente enterrada en esas alcantarillas que se ha pasado por fentanilo. ¿Ok? Entonces, lo más importante que también debemos recordar es que el paciente pierde completamente el control de su cuerpo y queda como un zombie, ¿ok? Ya la persona ya no tiene el control ni de su mente ni de sus actos, ya nomás anda deambulando por las calles o por el picadero por donde se encuentre él consumiendo esa droga. ¿Cómo se trata una sobredosis de fentanilo? Como se mencionó anteriormente, muchos comerciantes de drogas mezclan el fentanilo, que es más económico, con otras drogas como heroína, cocaína, MDMA y metanfetamina, para aumentar a sus ganancias, por lo que con más frecuencia es difícil saber cuál de las drogas causó la sobredosis. La naloxona es un medicamento que puede servir para contrarrestar una sobredosis de fentanilo si se administra inmediatamente. Este fármaco se adhiere con rapidez a los receptores opioides y bloquea los efectos de las drogas opioides. Esto sucede en el cerebro. Pero el fentanilo es más potente que otras opioides, como la morfina, por ejemplo, puede requerir varias dosis de naloxona, que era lo que les platicaba, ¿verdad? Que antes con una dosis despertábamos al paciente. Ahorita podemos requerir 3, 4 dosis de naloxona. Por este motivo, si usted sospecha que alguien ha sufrido una sobredosis, lo más importante es llamar al 911 para que la persona pueda recibir atención médica inmediata. Una vez en el lugar, los paramédicos administran naloxona al paciente si sospechan que consumió alguna droga opioide. La naloxona está disponible como solución inyectable y como rociador nasal. ¿Ok? Lo más importante es que la naloxona solo la tienen los hospitales. Solo la tienen los hospitales grandes, Hospital General, ISSSTE, IMSS, Cruz Roja, algunos de los que manejan las ambulancias, los paramédicos, algunos paramédicos también traen su naloxona, pero de ahí en fuera nadie tiene naloxona en el país, ¿ok? De ahí en fuera no. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos hay una ciudad que es la ciudad de los zombies. Allá sí hay naloxona, allá sí tienen fentanilo, allá sí tienen todo a la mano. Pero aún así se les muere muchísima gente, ¿ok? Entonces aquí no hay naloxona. Aquí cuando cae en paro el paciente necesita tener a alguien que sepa dar respiración cardiopulmonar, ¿ok? Reanimación, ¿ok? Si tiene alguien que sepa dar reanimación en lo que llega la ambulancia, la puede librar, ¿ok? Pero si no, ¿cuántos minutos tiene para morir? 5. No se va a levantar echándole agua, poniéndolo a correr, porque eso hacían antes los drogadictos viejos. No sé si aquí hay alguien. Eso hacían, les daban leche, los hacían vomitar, los bañaban, los hacían correr para que despertaran, y como que medio despertaran. Con el fentanilo no. Así lo bañes, lo hagas correr, lo hagas vomitar, todo. No, tienes que darle respiración artificial y ponerle naloxona, ¿ok? Dosis máxima de fentanilo, dice, una dosis de 2 miligramos de fentanilo que equivale a 10 o 15 gramos de sal de mesa se considera una dosis letal. Fíjense cuántos granitos de sal de mesa se requieren para matar a un paciente. De 10 a 15 granitos.
¿Qué ha influido el consumo de fentanilo en la ciudad de Filadelfia, que es la que les decía, la ciudad de Estados Unidos, la ciudad de los zombies? Que en esta ciudad hay mucha pobreza, la falta de oportunidades y la disponibilidad de la droga, ya que el gobierno se encarga de regalarles el fentanilo, la naloxona y las jeringas. Importante, mientras más jóvenes estén expuestos al alcohol, marihuana, más fácilmente escalarán a ingerir drogas más potentes. ¿Ok? Que a veces se hace mucha difusión y mucha propaganda al cigarro, al alcohol. Toma, no pasa nada, fuma, no pasa nada, pero sí pasa. ¿Ok? Porque el alcohol, el cigarro te va a llevar a la marihuana y a las siguientes drogas. Y no vas a tardar mucho para escalar al fentanilo. ¿Por qué? Porque como dijimos hace un momento, todas las drogas están contaminadas con fentanilo. ¿Okay? No te vas a tardar mucho tiempo a escalar en ellas. ¿Okay? Y lo triste de Estados Unidos es que allá no se abren centros de rehabilitaciones como aquí, y aquí hay mucha gente que se preocupa por abrir centros, por ayudar a la gente, por meterla, por aconsejarlos, por fortalecerlos, por que salgan de ese mundo. Allá no, lo que están haciendo, y aquí el gobierno creo que también está quitando las ayudas para los centros. Allá lo que están haciendo es que les llevan el fentanilo, la naloxona y las jeringas. ¿Ok? Ellos tienen sus bolsas de pastillas de fentanilo, sus bolsas de naloxona para que estén consumiendo, y si alguno se pasa, pues para que le pongan la naloxona, ¿ok? Y despertarlo. Hay un muchacho que salió de ese mundo de las drogas allá en Filadelfia, y dice que él ahora lo que hace es se levanta muy tempranito y recorre las calles de Filadelfia donde están los adictos, y les empieza a golpear en el hombro, les empieza a hablar a los muchachos, les empieza a decir ¡ey, ey! Y dice que si le contestan, se sigue, y ya cuando el que no le contesta ya le habla al 911 o le habla a la patrulla para que vengan a recogerlos. O sea, todos los que ya no le contestan, él se encarga de que los levanten y no se queden, porque dice que antes se quedaban los cuerpos por días ahí tirados. Entonces lo que hace ahorita él es que por lo menos dice que no estén ahí los cuerpos días y días tirados en la ciudad. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llega pues esta plática, ¿verdad? No sé si Javier o si ustedes tengan alguna pregunta, algo que quieran, que no hayan entendido o que quieran conocer más a profundidad, algo que ustedes les interesaría saber más de esta situación, de esta droga. Pastora, es curioso lo que nos dice, que el mismo gobierno les da el fentanilo, las jeringas y la naloxona, cuando el mismo gobierno culpa a México por las muertes en Estados Unidos, ¿no? Sí, y de hecho estaba oyendo ayer una noticia de Europa, ¿verdad? O sea, decía la doctora, ¿cómo es posible que nosotros en Europa también tengamos fentanilo? También manejemos la pastilla de fentanilo para los casos graves de pacientes que tienen mucho dolor y que también lo estamos vigilando. Y no tenemos ese problema social de adictos que tiene Estados Unidos. O sea, ¿por qué sucedió? O sea, fue un plan, fue por dinero. O sea, ¿qué fue lo que sucedió para que a ellos se les saliera de las manos, para que tanta gente se enviciara con esta droga? ¿Ok? Entonces, viéndolo crudamente, podemos ver que fue por dinero. O sea, la empresa empezó a fabricarlo, la empresa Johnson & Johnson, y los médicos estadounidenses empezaron a recetarlo. Entonces enviciaron a la población. ¿Okay? Entonces fue algo que ellos mismos provocaron. ¿Okay? ¿Nosotros tenemos la culpa? No. ¿Okay? Ellos mismos lo provocaron porque ellos tenían la forma de contener, de vigilar esa droga, que no llegara a todas las gentes y que no llegara a la gente que no tenía que llegar. ¿Okay? Entonces no lo hicieron, la dieron a granel como si estuvieran recetando paracetamol. ¿Okay? Porque esa es su mentalidad, esa es su ideología, así forman a los médicos allá. Aquí en México no. O sea, nosotros como médicos no sacamos drogas a granel. Nosotros te damos paracetamol, ketorolaco y llegamos hasta el tramadol. ¿Okay?
Si ya un paciente no responde con esos medicamentos, lo derivas a un médico especializado para que le diagnostique un problema específico y para ver qué droga le va a funcionar en ese problema que el médico especialista ya diagnosticó, ¿ok? Y lo más cruel es que, como dice nuestra hermana, allá les están regalando el fentanilo. No están haciendo centros de rehabilitación. Se los están regalando con un propósito. ¿Cuál propósito es? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué? Una puede ser dinero, porque pues se lo compra la empresa. Y el que lo está comprando, pues está generando ganancia el gobierno y la empresa. Y la segunda, que se muera. O sea, yo ya no voy a tener a los adictos en centros de rehabilitación, entonces les doy su fentanilo y se van pasando y se van muriendo. ¿Okay? Otro de los problemas que hay en algunos estados, en Estados Unidos, es que los centros de rehabilitación no es como aquí. O sea, no es el papá agarra al hijo y va y lo lleva. El hijo tiene que ingresar por decisión propia, pero no está permitido que nadie lo lleve. Que nadie lo lleve. Aparte que son ciudades que de poco interés económico, como Filadelfia, pues es una ciudad y un estado muy pobre, pues, o sea que poco interesa al país, ¿verdad? Como si fuera California, que interesa un poquito más, y aún así tienen sus ciudades problema, como son Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Nueva York, ¿okay? Que ya hay focos de ciudades zombies, ¿verdad? Y hay mucho también adicto al fentanilo. Doctora, ¿con qué frecuencia le llegan casos de sobredosis a la Cruz Roja? El viernes que me venía, no llegó. Somos 3 turnos, ¿ok? Entonces, como puede llegar en la mañana, mediodía y en la tarde. Pero la que nos llegó era una mujer que usaba heroína y le metieron fentanilo y cayó en paro. Pero salió, no se murió. Sobre el tramador, yo también sabía que a veces yo lo consumía por el dolor de cabeza y eso. Yo trabajo con él. Y mis compañeros me lo daban en la farmacia. Okay. Para el tramador con paracetamol. Pero me dicen, no, es muy adictivo. Me estaban diciendo yo, por lo del poblado, ¿verdad? ¿Por qué lo dan así tan fácil también el tramador? Si dicen que es... Porque vas escalando con el dolor, ¿no? El tipo de dolor, el tipo de problema. Entonces, si miras que con un paracetamol no se quitó, con un ketorolaco no se quitó, pues ya usas la combinación para dolor con tramador. El tramador se utiliza mucho como analgésico en pacientes que ya están postrados, ¿okay? Como te puede dar mucho mareo y vómito, si andas en actividad, se usa más el paciente que está postrado, ¿verdad? Que ya no, viejitos o gente que quedó postrada, que no se levanta, es un analgésico potente también. También es adictivo, pero la adicción no es tan rápido, ¿okay? Puedes tomarlo como 10 días, 15 días y no pasa nada. Ok. Sí, porque te quita el dolor y te da como cierta alegría también. Es una droga, pues, pero no es tan adictiva. O sea, tú dices, ok, la uso, pero ya 15 días ya la dejo, no pasa nada. Sí, ya te brincarías a lo que sigue. Sí, buenos días. Yo atendí, en mi caso, hablando del tramador, a mí me lo recetan por familiar. Y lo tomo así como usted dice. Nada más cuando atraigo los dolores a todos los días. Muy fuerte. 1, 2, 3 días y ya. Y ya, ok. Y no pasa nada. O sea, no sientes nada cuando ya lo dejas de tomar. Pero cuando usas el fentanilo y lo dejas de tomar, se llama la droga del infierno. ¿Se acuerdan por qué? Porque si te dolía, te regresa un dolor mucho más intenso. Porque tu cerebro se adhiere a tus receptores cerebrales y tu cerebro te dice quiero. ¿Okay? O sea, no es algo que te digas, ya no tomes. O sea, tu cerebro te está diciendo quiero y te aumenta el dolor ¿okay? Y ya si la persona es muy resistente, que la mayoría no, pues se desintoxica, ¿okay? Y la mayoría cede porque, como les digo, la droga del infierno sufre mucho el paciente cuando se está desintoxicando. Tengo una pregunta, doctora. Una persona, ¿se
por decir así, que dejó las drogas, ¿no? Que están limpias. Y de repente no haya con qué, ¿cómo se dice? Calmar su ansiedad. Ajá, calmar su ansiedad o con qué sustituir esa droga y por decir así, esa persona si consume varias dosis, varias pastillas en una sola toma, varias veces al día, de tramador, ¿qué produce eso? ¿Qué sensación produce o por qué también lo llegan a hacer? Pues como dijimos, el tramador es analgésico, te quita el dolor y te da una sensación de euforia, de alegría, ¿ok? Entonces, de bienestar. Entonces, si esa persona dejó las drogas, pero está usando tramador, está todavía adicto al tramador, necesitando sentir esa euforia, esa alegría y calmar pues ese dolor, si tuviera algún dolor, ¿verdad? Pero más que nada yo creo que lo hace por el otro efecto, por el efecto de la sensación de bienestar, de alegría, de euforia que te da el tramador. ¿Okay? Es leve, o sea, no es algo como otras drogas más potentes, pero también es adictivo y también es una droga. ¿Okay? Entonces todos podemos usarlo, como les dije, o sea, 10 días, 15 días, un mes, cuando tengamos la patología presente, el dolor presente, o como dice ella, fibromialgia, me da ataques, lo uso 3 días, se me quita el ataque, lo paro y así, ¿ok? Pero si yo no tengo una condición, si yo no tengo ningún dolor, ninguna enfermedad, ningún problema, no debo de usarlo, ¿ok? Si fui adicto, lo que yo tengo que hacer es, si es cristiano, no, ok. En el caso de él, pues, ¿usted es cristiano? Sí, ok. Orar por él, ayunar por él, para que Dios lo haga completamente libre y pueda salir de usar tramador y se ocupe pues en su trabajo, en su casa, en las cosas, en sus responsabilidades, ¿verdad? Y encauzarlo a una vida normal, cotidiana, como tenemos todos los que no usamos ningún tipo de droga, ¿ok? Que nos levantamos, trabajamos, limpiamos, lavamos, planchamos, damos de comer, ¿ok? Pero no tenemos necesidad de nada que nos esté motivando a realizar nuestras actividades diarias. En el hombre igual, pues trabaja, se levanta, trabaja, se baña, llega a la casa, limpia el jardín, ¿ok? Ayuda con los niños y todo, o sea, viene a la iglesia, ora, ayuna, ¿ok? Entonces, pero no necesitamos ningún estímulo. Pero nosotros los hijos de Dios sabemos que tenemos un gran estímulo, que es que Dios, ¿verdad? Él es el que nos levanta y nos fortalece. Entonces, en su caso, pues yo le recomiendo mucha oración, mucho ayuno, y pues consejo, ¿verdad? Consejo que vaya dejando hasta que no sea dominado por ningún tipo de medicamento. ¿Ok? ¿Está bien? Yo tengo una pregunta. Doc, en su experiencia, con lo que ve en Cruz Roja, con lo que ve la gente que llega en esta condición, y ahora que estamos aquí en el grupo familiar, ¿cuál es el tiempo que usted cree, en base a su conocimiento, a su experiencia, que tarde en desarraigarse este mal hábito? O sea, que tarde, ¿cuánto tiempo recomienda usted, por lo menos en el proceso de desintoxicación? Las personas que ahorita ya consumen pues cristal con fentanilo inyectado, fentanilo fumado, en pastillas, ¿cuál es el tiempo que usted recomienda? Porque aquí la familia me hace mucho esa pregunta, ¿cuánto tiempo? En un tratamiento, ¿no? Pues, o sea, no soy especializada en eso, ¿verdad? En esas áreas, pero lo que yo he mirado, como dice él, lo que yo he escuchado de otras personas que tienen centros de rehabilitación, lo más que he escuchado yo que recomiendan que debe de permanecer el adicto son 2 años, ¿verdad? Pero lo mínimo que he oído yo que debe de permanecer en el centro de rehabilitación de 9 meses a 1 año, ¿verdad? Pero lo ideal, si el paciente, y más bien si el familiar puede soportar, ¿verdad? Porque a veces, pues, tenemos que hacer mucho esfuerzo para soportar, ¿verdad? Es tener a un miembro de nuestra familia en un centro de rehabilitación, económicamente, ¿verdad? Y a veces si esa persona también era nuestra
ayuda, ¿verdad?, para compartir los gastos. También pensamos en eso. Pero si nosotros podemos, y aunque hagamos sacrificio y estemos batallando un poco, soportar que ellos estén ahí por lo menos un año, año y medio, 2 años, es lo ideal. Porque lo ideal es que el paciente salga de ahí rehabilitado, ¿verdad? No que dure ahí 3 meses y salga lo mismo. Entonces mi dinero que yo utilicé, ¿a dónde lo eché? A la basura. ¿Por qué? Como le decía la doctora, o sea, ella la metieron a un centro donde pagó mucho dinero su esposo y la sacó. ¿Y qué pasó con ella? Otra vez recayó. Entonces estamos echando nuestro dinero a la basura. Entonces ya estamos haciendo un sacrificio, si ya estamos nosotros decididos a ayudar a esta persona que salga, queda con oración, ayuno y el centro, pues dejarlo ahí por lo menos, yo diría 1 año, si puede 2 años. Tengo el conocimiento de una compañera de trabajo, su hermana era adicta al cristal, dice que ella ya comía de la basura, ella ya andaba en las calles, comía de la basura, ya andaba como indigente. Entonces a ella la metieron al centro de rehabilitación en Ensenada y ella duró ahí 2 años. Le recomendaron a ella que la dejaran, que no la sacaran, que la dejaran 2 años, porque tenía 2 problemas. Uno, pues que ya estaba muy enviciada y no tenía propósito en la vida, a pesar de que tenía 2 niños, y el que la había llevado a esa vida había sido su esposo. Y le decían a la mamá y a ellos que si ella salía del centro y se encontraba a su esposo, lo más seguro es que se iba a querer ir con él a la misma vida, ¿verdad? Y si ellos lograban en esos 2 años que ella se desintoxicara, mostrarle, enseñarle, crearle un propósito, acercarla a Dios, pues tenía más probabilidades. Si la muchacha tiene, no recuerdo bien, si 4 o 5 años limpia, es una mujer ya que trabaja, que ha crecido en su trabajo, ahorita es jefa en su trabajo, que atiende a sus niños, ella está a cargo de sus hijos, y su esposo, no recuerdo si se le acercó o nunca se le volvió a acercar. Y él sigue perdido en las drogas, pero ella ya es una mujer de bien, una muchacha de bien, porque es una muchacha, está joven, ¿verdad? Entonces, sí es, como le digo, un tiempo no corto, es un tiempo largo que se necesita trabajar con el paciente. Y hay algunos, en mi experiencia, yo tengo un hermano que fue drogadicto, él duró 16 años en heroína, lo metieron a muchos centros de rehabilitación. Yo era niña, no me acuerdo cuánto duraba, pero yo me acuerdo que entraba y salía de los centros. Y él, en una ocasión, cruzó a Estados Unidos, pidió raite, y ese carro en el que él se sube iba cargado de droga. Entonces, cuando ellos tratan de cruzar, los agarra la policía, ¿okay? Y los meten a la cárcel en Estados Unidos. Y le hablan a mi papá, y ya mi papá va y ya le dice que pues, su hijo pasó un cargamento de droga y que ocupa, no me acuerdo si $20,000 o $50,000 de fianza para que salga de la cárcel. Entonces mi papá le dice: mi hijo, pues te saqué muchas veces de la cárcel de México porque no era caro, pero aquí pues no tengo ese dinero para sacarte. Entonces mi hermano, mucho se le había hablado de Dios, del Evangelio, se le había predicado, estábamos orando, y nosotros llevamos 7 años orando y ayunando por él. Y él se puso a orar y a ayunar en la cárcel y le dijo a Dios que si lo sacaba de la cárcel, que él no era culpable, para empezar, porque él pidió raite. Él no sabía que ese carro iba cargado de droga. Y le dijo a Dios: si tú me sacas de aquí, yo entrego mi vida a ti, yo te sirvo. Y los muchachos que iban manejando el carro dijeron en la corte que mi hermano no era culpable, que él solo pidió raite. Su error fue haberse subido al carro, pero que él no tenía nada que ver con el cargamento, y lo dejaron libre. Y mi hermano se convierte y es ministro, no es pastor, es ministro. Pero como yo le digo, ahí fue el milagro de Dios. De tantos centros que entró, pues salió lo mismo, y ahí salió de la cárcel y salió limpio a servir a Dios. Entonces, pues nosotros, lo ideal, como les digo, es lo que yo en mi experiencia he mirado, he experimentado, pero Javier es el que pues tiene más conocimiento de esto, el que más trabaja con ellos, el que los mira, el que convive día a día y el que sabe cómo va cada quien. Porque acuérdense que nosotros somos personas,
¿ok? No somos máquinas. Si a ella le funcionó algún mes, ella puede que necesite 6, y a lo mejor necesita 1 año, ella 2 años. O sea, somos personas individuales con deseos, pensamientos e intereses diferentes, ¿verdad? Entonces, y el milagro que Dios vaya haciendo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque no nos opera más rápido, no nos más lento, pero que se haga bien. Porque si se hace bien, es permanente. Y eso es lo que se busca, que la transformación de nuestro paciente, de nuestro familiar, sea permanente, que sea para siempre, ¿ok? Y a nosotros, yo me crié aquí en la Baja California, en la mata de la droga, ¿verdad? Yo nací el 65 y estuve el 75, 85, 95, aquí entre drogadictos, entre droga y todo, pero yo miraba, ¿verdad? Y yo me convertí a los 15 años, me convertí al Señor, entonces yo miraba esa vida, ese mundo, cómo sufrían mis padres, y Dios me libró, me guardó, y me concedió hacer una carrera, ¿verdad? Por bendición y por amor, ¿verdad? A mí, y decir, pues aquí estoy, ¿verdad? Para ayudarlos en lo que ustedes se ocupen, y no se canse, no se canse, no se canse. Mientras su familiar esté vivo, luche por él. Mientras esté vivo, échele ganas. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. La mamá que ya se murió su hijo, ya no puede hacer nada. Ya se murió, pero si su familiar está vivo, ayúdelo para que salga de ese mundo, que es un mundo muy terrible y muy triste, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Mire, familia, ciertamente el fentanilo tiene un poder adictivo bien grande. Ciertamente tiene el poder para esclavizar a la gente, para llevarlo a degradarse, para vivir en penumbra, en la oscuridad. Ciertamente, pues las sustancias tienen ese poder. Pero ahí le va, hay un Dios que tiene más poder para libertar a su muchacho. Entonces, puede usted orar para que su muchacho se deje de drogar. Y sabe que eso está excelente. Yo lo estaba diciendo la semana pasada a algunos. Pues sí, ora para que se deje de drogar. Y eso está muy bien. Pero pues se puede dejar de drogar un rato. Ahorita lo acaba de decir la doctora, ¿no? La especialista, la profesional en la salud. Cómo entra y sale el usuario. Pero ¿sabes qué? Cuando tu muchacho, cuando tu sobrino, cuando tu marido, tu nieto, tu hermano, tu vecino, al que tengas aquí en el centro, cuando tu muchacho tenga una experiencia, escucha bien, una experiencia cara a cara con Cristo, con Dios, ese muchacho, esa experiencia lo va a transformar, esa experiencia le va a dar la libertad. Entonces usted se puede ahorrar un paso, doctora. Sí, qué bueno que se deje de drogar. ¿Quién quiere que su muchacho se deje de drogar? Levanta la mano. Levanta la mano bien levantada. ¿Verdad que sí? ¿Sí queremos? Algunos que no quieren, pero está bien. Quieren seguir pagando centros de rehabilitación, está muy bien. Aquí siempre va a haber ahí ahorita la canasta también, o sea, se vale. Pero si usted quiere, mejor vámonos más allá. Mejor váyase más allá. No nada más que se deje de drogar, sino que sea transformada toda su vida, sino que sea transformada toda su mente, sino que sea transformada sus metas, sus anhelos, sus sueños, que cambie toda su mentalidad, su mente, porque su problema está en su mente. Mire, él ahorita está ahí en el centro y le podrá dar ansiedad y le podrá entrar la desesperación y se le podrá subir el ritmo cardíaco, pero no se vaya a drogar ahí en el centro. Está bien ahorita. Pero el problema, familia, está en su mente. El problema está en su mente, en el mundo de las ideas, en el mundo de su cabeza. Y ahí usted y yo creo que usted tampoco conoce a alguien, algún doctor. Doctora, ¿usted conoce algún cirujano que cambie cerebros? ¿No? Híjola, yo tampoco. Y yo creo que usted tampoco. No hay ninguna persona que pueda cambiarle la mentalidad a otro. Escuche esto, no hay ningún médico,
No hay ningún cirujano que pueda transformar el corazón de la gente. El único que puede lograr eso es Dios. Entonces mejor pídele a Dios, en vez de pedirle a Dios que se deje de drogar, que corte con esa obsesión por irse a drogar, pues mejor Dios, que tenga una experiencia contigo para que su mentalidad cambie y no nada más se deje de drogar, sino que trabaje, sino que funcione, sino que alcance su propósito y que se vaya hacia adelante y que crezca y que, ¿sabes qué? No nada más se quede ahí, sino que también los hijos de sus hijos y sus hijos y los hijos de todos sus hijos miren esa bendición. Y así nos evitamos de broncas, mira, se evita el centro, se evita la junta, se evita... ¿Es el calor? Sí, calor poquito. Dice mi pastor, en el infierno hace más calor, cuidado con eso. Entonces, familia, vamos a agarrar un break, vamos a agarrar un descanso.